a empezar a trabajar un poquito sobre esto. Probablemente algunos de ustedes ya hayan visto desigualdades en algún momento del bachillerato, incluso haber resuelto. Aquí vamos a recordar cosas que ya hicieron, pero sobre todo aquí lo que me interesa es que ustedes puedan operar con una desigualdad y puedan resolver desigualdades. Vamos a resolver desigualdades de 3 tipos, chicos. Bueno, de 4 tipos, de hecho. Lineales, que son como una ecuación de primer grado, pero con desigualdades, es decir, vamos a involucrar los símbolos de acá. Menor, mayor, menor igual, mayor igual. ¿Vale? Y vamos a resolver también cuadráticas. ¿Cómo resolvían ustedes las ecuaciones de segundo grado? Sin embargo, aquí no es una ecuación, no puedo utilizar la fórmula general, tengo que encontrar otras maneras de resolver una desigualdad cuadrática. Vamos a resolver racionales, que ahí está bien interesante las cosas, y vamos a resolver con valor absoluto. Son las de 4 tipos vamos a resolver durante este curso, ¿sale? Entonces vamos a empezar con las primeras, las lineales, que son las más chiquitas. Es decir, ustedes espero que se den cuenta de que no es lo mismo que resolver una ecuación, pero tiene muchos elementos de eso. Obviamente, lo más importante que debo de considerar aquí son 2 cosas. Si multiplico o divido entre números negativos, el sentido cambia. Obviamente el sentido de la desigualdad. ¿Verdad? Cambia. Esa es la primera. Y la segunda, si tomo recíprocos, es decir, si volteo, que es muy fácil en las ecuaciones, en una desigualdad, el sentido cambia. Obviamente voy a tener que utilizar también varias de las propiedades que ya hemos visto, como por ejemplo, si ustedes sacan raíces cuadradas, aguas, no se puede sacar una raíz cuadrada así como así en una desigualdad. Hay que pensar muy bien cómo hacerlo. ¿Sale? Otra cosa, no puedo elevar al cuadrado así como así tampoco, tengo que considerar ciertas cosas. ¿Va? Entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer, muchachos, ¿sale? Entonces vamos a empezar con las del primer tipo, vamos a empezar con las desigualdades lineales. Esta es la parte como bien operativa o de, aquí vamos a admitir otra vez a Ana, creo que se sale. Esta es la parte como más talachita, es la talachita que vamos a ver en este momento. Y vamos a resolver unas cuantas, ¿sale? Pero para ello quisiera hablar un poquito primero de un poco de teoría. Y es algo que me va a estar sirviendo al momento de resolver una desigualdad, ¿sale? Formas en las cuales voy a poder resolver una desigualdad, o mejor dicho, voy a dar respuesta a una desigualdad. Algo muy importante cuando uno resuelve una desigualdad, muchachos, por ejemplo, x más 5, voy a poner un ejemplo acá muy facilito, menor que 2, ¿sale? X más 5 menor que 2. Esta, en su estructura, es una desigualdad. Lo que se supone que yo tengo que hacer es encontrar el valor de X. Ojo, quiero compararlo con lo que nos estaría quedando una ecuación o lo que sería una ecuación. ¿Sale? En una ecuación lineal, por ejemplo, muchachos, como la que está aquí en rosa, pues ustedes lo único que tenían que hacer es despejar la X. Y pues para eso, pues puedo sumar de ambos lados el inverso aditivo del 5. ¿Ya ven qué bonito se escucha todo eso? Y eso me va a quedar x menos 2, igual a 2 menos 5, y esto sería igual a menos 3. ¿Sale? Esta ecuación, una vez que yo ya la resolví, lo que me va a quedar es que el único valor, ojo, el único valor que cumple con esto es igual a x igual a menos 3. Es decir, si ustedes ponen menos 3.0 o menos 3.1, ya no se cumple. Si ustedes ponen menos 2.9, ya no se cumple. Si ustedes ponen 7, ya no se cumple. Si ustedes ponen 0, ya no se cumple. Solamente se cumple para un solo valor. Por eso se llama lineal o de primer grado. Porque es para
un solo valor. Cuando yo resuelvo una desigualdad, muchachos, yo puedo operar de la misma manera que hice hace un ratito. Por ejemplo, puedo sumar de ambos lados el inverso aditivo del 5 y dado que estoy sumando de ambos lados, el sentido de la desigualdad no se altera. Fíjese que aquí es bien importante tener en mente siempre eso. ¿Se altera o no se altera el sentido? Porque automáticamente me va a quedar otra respuesta. Cuando ustedes trabajan con ecuaciones, ni siquiera se cuestionan eso. Solamente tienen que hacer bien las operaciones. Si dividen, si restan mal, pues ya valió, ¿no? O sea, ahí ya es un error aritmético. Pero en las desigualdades, además de que tienen que tener ese cuidado, necesitan cuidar el sentido de la desigualdad. Cuando yo hago esto, chicos, pues obviamente esto me va a quedar como 0 y aquí me va a quedar menos 3. Y esta sería la respuesta. X menor a menos 3. Pero ojo, muchachos, lo importante o lo diferente con esto a resolver una ecuación es que aquí no nada más tienen ustedes una sola respuesta. Tienen un conjunto de respuestas. Son todos los números menores a 3, a menos 3. Por ejemplo, el menos 3.1 cumple. Si yo lo sustituyo, esto me va a quedar 1.9 positivo. Menor que 2, sí, se cumple. ¿Sí se dan cuenta? Si yo pongo el menos 7 más 5 me va a quedar menos 2. Menos 2 cumple que es menor a 2. Entonces, aquí yo no estoy hablando de un solo valor, estoy hablando de un conjunto de valores. Y eso lo vamos a representar por medio de un intervalo. Es decir, la respuesta a una desigualdad es un intervalo. Son todos los números menores a menos 3. Y ahí está el menos 3, menos 4, menos 5, menos 20, menos 1 millón, menos 17 millones, menos raíz cuadrada de 25, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Ahí van a estar. Entonces, en ese sentido, chicos, cuando nosotros hablamos de un intervalo de solución y, por ejemplo, escribimos al menos 3, tengo que considerar, aquí me confundí, tengo que considerar qué lado de la recta numérica le corresponde. Si ustedes se fijan, aquí está correspondiéndole todos los más pequeños que él. Por lo tanto, son todos estos. Pero algo muy importante, muchachos. Ahí tengo un menor estricto. Estos son los estrictos. Los voy a poner por acá. Estrictos. Perdón, ¿hay alguien que quiere ingresar? Denme un minutito. Sí, ahí está. Y estos son los que no son estrictos, los mayores igual o igual. Cuando yo tengo un menor estricto, muchachos, una cosa muy importante es que el número que está de este lado, perdón chicos, perdón, ahí me equivoqué, el número que está de este lado no puede ser tomado, porque tiene que ser menor estrictamente que él. El menos 3.0001, sí, pero el menos 3, no. Es decir, el menos 3, fíjese que si yo sustituyo menos 3, me va a quedar menos 3 más 5 menor a 2. Y aquí me va a quedar 2 es menor que 2. No. 2 tiene que ser igual a 2. Lo que sí podría suceder es que sea menor o igual. Esto sí, pero como nos lo dieron, no se puede. Entonces, el 3 no es parte de la solución. Ojo, muchachos. Ojo, ojo, ojo con eso. Y eso, chicos, lo vamos a representar de una manera y eso es lo que quiero comentar ahora, ¿sale? Entonces, a ver, denme un minutito nomás para que esto se... Voy a borrar esto, chicos, ahí se queda eso de evidencia en el video también. Déjenme borrar esto y vamos a empezar a hablar un poquito de la teoría, ¿sale? Y con esto voy a hacer algunas representaciones que quizás nos ayuden. Vamos a comenzar. Ahora, como dice aquí, para trabajar dentro del conjunto de los números reales y establecer conjuntos solución o soluciones de una desigualdad, voy a emplear intervalos. Un intervalo, muchachos, no es otra cosa que un subconjunto del conjunto de los números reales. Es decir, es un pedazo de los números reales.
Puede ser un pedazo que involucre de un número a otro, o pueden ser dos números, o pueden ser una cantidad infinita de números. Pero al final de cuentas es un pedazo de la recta real. ¿Vale? Es una porción. Y voy a empezar a diferenciar entre dos tipos de intervalos, muchachos. Un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Un intervalo abierto lo vamos a representar. Aquí me equivoqué, chicos. Aquí debía haber sido A menor que B. Perdón. Un intervalo abierto va a ser todos los números que están definidos de esta manera. Los números X que están entre A y B, pero no son A y no son B. ¿Ok? Es decir, X no toma el valor de A y X no toma el valor de B. No tomas los extremos. ¿Sale? Y eso, para decir eso, lo vamos a representar con un intervalo, o mejor dicho, con una desigualdad estricta, con los estrictos. ¿Va? Otra manera en la cual voy a poder representar un intervalo abierto es utilizando paréntesis. A menor que X, perdón, A menor que X menor que B, también significa, muchachos, en términos de notación, que X pertenece al intervalo A, B abierto. Y para representar intervalos abiertos voy a utilizar paréntesis. ¿Sale? Muy importante. Muy, muy, muy importante. Voy a utilizar paréntesis. Entonces, esto es algo esencial en lo que vamos a estar trabajando, muchachos. Que X esté entre A y B significa que X pertenece al intervalo de abierto desde A hasta B. Y lo voy a representar eso con paréntesis. Esta es una manera de representar. Esta es otra manera de representar. Los paréntesis es otra manera de representar. Y aún vamos a tener una más. La cuarta manera de representar un intervalo va a ser utilizando una representación gráfica, en donde lo único que tengo que identificar son los extremos del intervalo. En este caso, A y B. Pero como A y B son abiertos, eso quiere decir, muchachos, que no tomo a A y no tomo a B. Para representar eso dentro de la recta numérica vamos a utilizar bolitas sin rellenar, para decir que son todos los números excepto el A y excepto el B. ¿Y qué es lo que me interesan? Los que están a la mitad. Fíjense que son los que están en medio de esos. O mejor, no en medio, porque en medio es a la mitad, ¿no? Están entre A y B. Es decir, son todos estos números. Pero fíjense cómo no sombreo a la A, o mejor dicho, no relleno a la A y tampoco relleno a la B. Vamos a admitir a alguien más, muchachos. Ahí está. Para que entre a la clase. Listo. Entonces tengo 4 maneras de representar un intervalo. Un intervalo lo puedo representar por medio de una desigualdad. Un intervalo lo puedo representar por medio del paréntesis o utilizando esta notación que está aquí. A manera de conjuntos, si utilizo corchetes, son las X tales que A es menor que X menor que B. Una tercera manera, muchachos, es utilizando los paréntesis para representar un intervalo abierto. Y una cuarta manera para representar un intervalo abierto va a ser utilizando una representación gráfica, en donde debo de decir o debo de dejar claro de que no estoy tomando a A y no estoy tomando a B. Entonces los voy a dejar como dos bolitas sin rellenar. ¿Vale? Ahora, ¿qué es un intervalo cerrado? Pues un intervalo que no es abierto. Es decir, es lo mismo, pero la única diferencia con el intervalo abierto es que sí tomo a A y sí tomo a B. Y para representar eso, muchachos, vamos a utilizar los símbolos, pero no los estrictos, los menores o iguales. ¿Vale? Entonces, noten esa diferencia. Cuando utilizo los estrictos, estoy hablando de intervalos abiertos. Cuando utilizo los menores iguales, estoy hablando de intervalos cerrados. Es decir, un intervalo cerrado son todos los elementos que están en ese conjunto entre A y B, pero se puede tomar a A y se puede tomar a B. Profesor, disculpe que le interrumpa. Dice mi compañera Ángela Yamilet que salió de la reunión porque su internet está fallando.
Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema que después revise el video, ¿sale? Sí, que no se preocupe, dile que no se preocupe, que ojalá que se mejore su internet. Sí, a veces es un detalle de la conexión, pero que el video va a estar ahí en el canal para que lo revise, ¿sale? Ok, gracias. Muy bien, no, al contrario. Ah, les decía, entonces, para hablar de un intervalo cerrado, una manera, perdón, la manera que utilizábamos los abiertos era para usar paréntesis y aquí para representar un intervalo cerrado voy a utilizar corchetes, ¿sale? Voy a utilizar los famosos corchetes. Esta es la primera manera. La segunda manera es esta, de representar el conjunto o el intervalo. La tercera manera sería utilizar corchetes desde A hasta B, que sería las X que pertenecen en el intervalo cerrado desde A hasta B. ¿Sale? Ahora, muy importante, la cuarta manera de representar a este intervalo cerrado va a ser gráficamente, en el cual voy a ubicar a A, voy a ubicar a B, y como se podrán dar cuenta o podrán ya suponer, si ya han visto algo de esto, que es también importante explicarlo nuevamente para recordarlo, es que si en los abiertos no encerré o no rellené los huequitos, porque hay un huequito allá en el A, cuando yo tomo los intervalos cerrados, pues ahora sí voy a rellenar, muchachos, y voy a considerar los que están en medio o los que están entre A y B, pero considerando a A y considerando a B. De manera, muchachos, que lo que estamos diciendo aquí, o lo que queremos decir en todo esto, es que un intervalo tiene una infinidad de elementos y siempre y cuando estén en este intervalo, serían solución de una desigualdad. Esta X la puedo tomar por acá, pero esta X, si ustedes se dan cuenta, no está en ese intervalo. Entonces podemos decir que X no pertenece al intervalo cerrado A, B. Y para decir que algo no está en algo, vamos a poner el símbolo de pertenece, pero lo tachamos. Y esto va a significar no pertenece. Vamos a utilizar un montón ese símbolo, así que pues, sería muy conveniente que lo consideren. Ahora, muchachos, un tercer tipo de intervalos serían los intervalos semiabiertos o si quieren verlos son semicerrados. Y que básicamente, muchachos, un lado queda abierto y un lado queda cerrado. Es todo, muchachos, es todo. Por ejemplo, en el inciso I, lo que ustedes tienen acá es un intervalo semiabierto o semicerrado, no importa el nombre. Lo importante, chicos, es que aquí lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que X pertenece al intervalo abierto en A, pero cerrado en B. Gráficamente, muchachos, eso significaría que si aquí está A y aquí está B, y si se fijan, lo que estoy estableciendo es una relación de orden, porque cuando digo A y B, siempre debo de considerar que A está a la izquierda de B y no al revés, porque estoy yéndome de izquierda a derecha. Lo leo así, sale como yo leo la recta numérica. Ojo con eso porque también eso me había faltado como mencionarlo. Ah, bueno, les decía, cuando yo digo que A es abierto y B es cerrado en B, entonces voy a tener lo siguiente, pues voy a tener que en A es abierto y en B es cerrado. Y son los números que están entre estos dos. O sea, son todos estos valores X. Y entonces, si ustedes se fijan, cuando yo hago esto, estoy sombreando o estoy representando todos los posibles valores que va a tomar ese, o los posibles valores que puede tomar cualquier variable, siempre y cuando estén entre A y B. ¿Sale? Bien importante, bien importante. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Otro semiabierto es que sea en A abierto y en B, perdón, en A cerrado y en B abierto. Una disculpa aquí tuve un pequeño detalle, aquí debe ser A. ¿Sale? Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que para que X pertenezca a este sería cerrado en A y abierto en B. Entonces voy a utilizar cerrado con corchete, abierto con paréntesis. Gráficamente, aquí está A, aquí está B, a la izquierda. Y entonces tendría que en A es cerrado, en B es abierto, lo dejo abierto y serían todos los valores que están entre esos dos. De boleto, ¿no? Ahora,
Hay un tipo, hay un cuarto tipo de intervalo en donde vamos a representar trozos mucho más grandes, o mejor dicho, secciones más grandes de la recta numérica. Y eso voy a referirme a ello como los intervalos infinitos, ¿sale? Y aquí voy a también emplear mi símbolo para representar el infinito. Y repito algo que dijimos el día 1, el infinito no es un número. Estoy representando con eso la idea de que no tiene tope ese intervalo. Algo muy importante, muchachos, cuando empleemos el infinito siempre voy a considerar un intervalo abierto, porque si considero que sea cerrado, estaría diciendo que tiene un tope, y eso no es cierto. Siempre van a poder encontrar uno después. Por eso el infinito no es un número, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar, muchachos? Aquí, perdón, también tuve un pequeño detalle. Creo que en el momento de escribir esto la regué. Aquí debe ser A, aquí también debe de ser A nada más, aquí debe de ser X nada más, aquí debe de ser X. Sí, creo que lo puse un poquito mal, muchachos, aunque creo que lo que está tratando de decir esto es que son las X tales que A es menor que X o X es menor que A. Eso es lo que significa esto, pero creo que me quedó muy pequeñito, entonces, perdón, lo voy a hacer un poquito más extensa la línea para representar que es el tales que, ¿vale? Perdón ahí con esa anotación, ustedes pueden hacer también ahí su anotación ahí por allá, ¿vale? Entonces, el intervalo desde A hasta más infinito, gráficamente, muchachos, lo único que estaría representando es todo lo que está a la derecha de A. Obviamente A es abierto. Entonces estaríamos diciendo que son todos estos números de aquí hasta más infinito. No puedo cerrarlo, no puedo poner otro corchete allá, el infinito ni siquiera lo voy a escribir, no, simplemente se deja sin que se cierre ese intervalo. Y eso voy a utilizar para ello los símbolos de estricto. No utilizo nunca los símbolos de menor o igual o mayor o igual. ¿Sale? En este caso estaría representando las X mayores que A, porque aquí están a la derecha, son todos estos. Pero si yo quisiera representar a las X menores que A, es decir, de menos infinito hasta A, como por ejemplo acá, aquí está, de menos infinito a A, estaría considerando entonces ahora los de la parte izquierda. Si aquí está A abierto, serían todos estos señores de acá, de la izquierda. Y eso no tiene inicio, porque estamos leyendo de izquierda a derecha. O sea, no tiene inicio en ese momento. ¿Sale? Ahora, también yo podría considerar un intervalo abierto, perdón, un intervalo cerrado, pero infinito, como en este caso en el número 6, que básicamente lo que estaría diciendo es que es cerrado en A y son todos los de la izquierda. Entonces, en A es cerrado y estaría representando las X menores que A, serían todos estos de acá. Perdón, menores o iguales, porque estoy tomando a la A, incluso a la A. ¿Vale? Bueno, eso es con base en los intervalos, chicos. O sea, son maneras de representar a esos subconjuntos del conjunto de los números reales. Como se podrán dar cuenta, lo que me va a interesar ahora es obtener una sección del conjunto de los números reales, una parte, y entonces cuando empiezo a fijarme en las partes, eso me va a permitir ahora resolver un tipo especial de operaciones, que son desigualdades, que en términos mundanos, en términos coloquiales, no quiero decir que es como resolver una ecuación, porque no es lo mismo, pero vamos a utilizar muchas de las técnicas para resolver ecuaciones. Sin embargo, hay que tomar en consideración que cuando multiplico o divido entre negativos, el sentido cambia, y si tomo recíprocos, el sentido cambia. ¿Sale? Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar a resolver algunas desigualdades. De hecho, ya resolvimos algunas. Y algo que se me olvidó, chicos, el último es para representar a los números reales. ¿Sale? Y para representar los reales, pues nosotros ya habíamos visto que utilizamos la letra R, pero otra manera de representar a los reales sería con menos infinito menor que X menor que infinito. O sea, estamos abarcando toda la recta. O con el intervalo menos infinito infinito, todo, pero abierto.
o con la recta real. Ya está. Ahí no tengo que señalar nada, muchachos. O sea, tengo que poner nada más la línea. Y como no puedo dibujar toda una línea infinita, pues nada más lo represento así. ¿Sale? Entonces estaríamos diciendo que son todos estos. Son todos los reales. ¿Sale? Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario. Si no, nos seguimos ahora a un problema que quisiera plantear con ustedes y ver si podemos resolverlo. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar, chicos. Voy a plantearles el siguiente problema. Un problema que voy a plantear tiene que ver con desigualdades. Vamos a ver una aplicación de las desigualdades que sirve también para resolver problemas. Y la situación es que, por ejemplo, en este caso, yo tengo un sobrino que utiliza mucho su celular últimamente. Y obviamente lo que necesita es internet. Mi hermano le ha dicho que le va a contratar un plan, sin embargo, pues, no sabe qué plan contratar. Y cuando mi hermano va pues, a ver opciones, pues se encuentra con un mundo realmente de maneras de contratar un plan de datos. Lo que quiere mi hermano es no pagar tanto para mi sobrino, que tiene creo que 12 años, sí, me parece que tiene 12, y pues que lo puede utilizar, pero que no se los acabe bien rápido, porque pues al final de cuentas va a estar viendo siempre memes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces mi hermano logra como sintetizar dos opciones que para él son las más convenientes, al menos lo que él dice, y llega a la conclusión de que puede decidirse entre Telcel, en un plan con Telcel, o un plan con Movistar. ¿Sale? Sin embargo, cada plan tiene sus características particulares. Por ejemplo, el plan de Telcel le incluye un equipo, un smartphone, que está bien padre, y de hecho les incluye en ambos planes, les incluye el mismo teléfono, no va a cambiar el teléfono. Y no les van a cobrar de más, entonces, pues mi hermano dice, pues cualquiera de los dos planes convendría. Sin embargo, habría que pensar un poquito, ¿sale? Bueno, las características del plan de Telcel dice lo siguiente. El plan se llama Telcel está a tu lado. Y pues no crean, eso yo los inventé. ¿Sabes? Y bueno, la renta de este plan es de 199 pesos. Sin embargo, cada vez que ustedes vayan a comprar algo, adquirir un nuevo bien o contratar un nuevo plan o abrir una tarjeta de crédito, eventualmente, siempre tienen que leer las letras chiquitas, muchachos. No se vayan con la finta y no se vayan siempre con lo barato. Porque, por ejemplo, el de Movistar, la renta mensual es de 299. Y ustedes dirían, no, pues Movistar, ¿no? O sea, perdón, Telcel, ¿para qué le piensas? Son 100 pesos menos. Espérate, sí, pero hay que leer las letras chiquitas. Porque el plan de Telcel, Telcel está a tu lado, tiene diferentes restricciones que el plan Aquí sí tengo red de Movistar. Y las restricciones son bien sencillas y ustedes las pueden encontrar también en sus contratos si alguien tiene plan o está pensando adquirir un plan. Dice el de Telcel, lo voy a hacer más grande para que ustedes lo alcancen a ver. Ahí está. Vamos a ampliar las letras chiquitas que a veces no nos fijamos. Dice aquí que este plan incluye llamadas ilimitadas y mensajes de texto, lo cual está muy padre. Y además, ilimitados, que de verdad cualquier plan de ahora lo tiene. ¿Sale? Ahora, el chiste de este, fíjense qué es esto. Dice que cada megabyte que consuma dentro del plan de datos forzoso mensual no está incluida en la renta. Entonces ahí uno dice, chin, espérate. O sea, no me incluye datos, me incluye nada más llamadas. Y lo que les dicen es que por cada megabyte que ustedes consuman, van a pagar 0.49 pesos, casi 50 centavos. 49 centavos van a estar pagando ustedes por mega. Parece poco, sin embargo, si ustedes van a descargar una película en su celular que pesa 5 gigas, aguas. O sea, paso al gasto. 50 centavos por 5 gigas ya no es una cuestión nada más así de, ya fácil, ¿no? Ok, y tú dices, bueno, tú dices, entonces realmente no estaría tan barato todo el tiempo, ¿no? O sea, dependerá de cuántos megas consuma. Si nos vamos al otro plan, dice aquí que el plan de entrada es más caro, la renta mensual es más cara. Sin embargo, Movistar tampoco incluye megas, sí llamadas y mensajes, pero no megas, al igual que el de Telcel.
Lo interesante de Movistar que dice es que por cada mega usted solo va a pagar 25 centavos. O sea, es decir, un cuarto de peso o 0.25 pesos. La cuarta parte de un peso. Y eso va a tener que ser forzoso. Es decir, usted no se va a poder salvar de eso. De manera que uno entonces tiene que decidir. O sea, la pregunta que yo le hice a mi hermano es, pues, ¿cuál crees que te conviene, no? Uno podría hacerlo al tanteo y decir, nah, Telcel, vámonos, está más barato y pues, aunque esté más caro el mega, pero no importa, no voy a consumir tanto. Y otro podría decir, no, 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 mejor pago más de entrada y pues me consumo más megas porque está más barato. Entonces, una manera de resolver esta situación es pensándolo matemáticamente, ¿sale? Vamos a pensarlo de una manera mucho más analítica. Y eso es algo también muy importante dentro de los problemas de matemáticas, chicos, o dentro de los problemas cotidianos que uno llega a tener. Algo que parecería que no es de matemáticas, se puede pensar de una manera analítica. Es decir, vamos a comparar. O sea, lo importante es comparemos, tomemos datos y veamos qué ocurre. Eso es muy importante, muchachos. O sea, no se vayan con la finta siempre de lo primero que lean. Esa es una enseñanza de matemáticas también. Algo que leen no siempre es verdadero. O algo que leen también tendríamos que analizarlo poco a poco para ver qué es lo que estaría pasando realmente. Bueno, la pregunta que yo le hice a mi hermano es, ¿qué plan te conviene, no? ¿Cuál crees que sea conveniente? Y me gustaría analizarlo junto con ustedes, ¿sale? Entonces vamos a analizar el problema, muchachos. Algo muy importante es lo siguiente. Es que en Telcel, por ejemplo, la renta de entrada, la renta, son 199 pesos. De eso no me voy a salvar. Mientras que la renta aquí son 299 pesos. Tampoco me voy a salvar de eso. Lo importante es que por cada mega mi renta aumenta. Si yo no consumo ningún mega durante un mes, obviamente me conviene Telcel. Pero ya sabemos que mi sobrino no se va a quedar quieto con el internet. O sea, el cuate va a entrar a internet. Entonces, de entrada, sabemos que va a consumir megas mi sobrino. Eso es un hecho, por decirlo de una manera. Entonces, yo necesitaría calcular hasta cuántos megas me conviene Telcel y hasta cuántos megas me convendría Movistar. O si a lo mejor con cualquier cantidad de megas, Telcel o Movistar siempre son más convenientes. Si se dan cuenta que al final del día hay algo que está variando y lo que está variando es el número de megas. Es decir, vamos a encerrar muy bien eso. Lo que varía son los números de megabytes que consumimos. Y obviamente, muchachos, en matemáticas, a algo que varía, tenemos un nombre para eso. Es mi variable. Y el número de megas va a determinar lo que usted va a pagar. Es decir, fíjense que también debo de establecer una relación entre dos cosas. Y eso es muy importante cuando estoy resolviendo este tipo de cosas. Algo varía, pero cuando esto varía, voy a obtener una respuesta a partir de esta variación, que también va a estar variando. Pero algo muy importante, esto que yo voy a pagar, de entrada, varía si el número de megas cambia. Por lo tanto, voy a decir que este costo, el costo que tengo acá, depende de cuántos megas yo use. Y eso, para establecer una relación entre ellos, puedo utilizar una función, que más adelante la vamos a definir formalmente, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el momento en el cual estamos, lo que nosotros tenemos aquí es que algo varía, pero en función de esto de acá. ¿Vale? Entonces, pues vamos a establecer una función. Y algo muy importante, chicos, vamos a ver qué tipo de función es o cómo puedo sacarla. Algo que es muy interesante es que el número de megas varía y lo que yo pago es lo que depende del número de megas. Entonces, voy a tener dos variables.
dos variables. Y déjenme hacer algo antes, chicos, para que yo tenga más espacio. Voy a añadir una página. Ah, pero la añadió mal, perdón. Ustedes disculpen, vamos a añadir aquí. Ahora sí, tengo dos variables, muchachos. Repito, tengo dos variables. Por un lado, tengo la variable megabytes o número de megabytes, porque además una variable tengo que tener en consideración que tiene que ser algo que pueda medir. Y si ustedes dicen megabytes, sí, pero ¿cómo mides los megabytes? Ah, pues son número de megabytes. Eso se puede medir. Número de megabytes. Y entonces el número de megabytes sería, en este caso, la variable bajo la cual va a depender la otra. Eso se va a llamar entonces una variable independiente. Mientras que el costo o lo que yo voy a pagar, o la renta, si quieren verlo así, la renta, va a depender del número de megas. Por lo tanto, ahí yo tengo otra variable, porque cambia, por eso se llama variable, muchachos, porque varía, pero esta va a ser la dependiente. Dependiente del número de megas, obviamente, de megabytes. Entonces, pues para establecer una relación, muchachos, pues vamos a emplear variables. Pero obviamente no voy a estar manejando número de megabytes. Vamos a utilizar de una manera algo mucho más sencillo para referirnos a eso. Y por ejemplo, en este caso podemos utilizar que X sea el número de megabytes. Defino mi primera variable. Y ahora al costo o la renta le podemos poner cualquier otra letra para representarla o para referirnos a ella. Yo les propongo que sea C para que sea costo. Y este es el costo o ahora sí lo que usted va a pagar. Y depende de X. Pero como depende de X, puedo ponerla entonces que es una C de X. A eso se refiere que depende de. ¿Sale? Depende de X o del número de megabytes. Ahí está ya. Ya estuvo, para no olvidar nada de eso. Ahora, por ejemplo, y si ustedes se dan cuenta, yo voy a pagar dos diferentes costos de acuerdo a cada uno de los planes. Por ejemplo, el costo Telcel, ¿cuánto sería? Pues de entrada, usted tiene que pagar 199 pesos. De entrada. Y después de que usted pague 199 pesos, usted por cada mega que consuma va a pagar 0.49 pesos. Entonces, si usted consumió 0, usted paga 0. Si usted consumió 1, usted paga 0.49. Si usted paga 2, usted paga 0.98. Y si usted paga 3, usted va a pagar lo que le sigue. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta, para calcular el costo que yo voy a pagar por el número de megas consumidos, necesito multiplicar lo que cuesta cada mega por el número de megas. Y esta función, o esto que acabamos de establecer, esto es dinero. 199 pesos más lo que usted pague de 0.49 por X es dinero. Y eso lo voy a sumar y la respuesta va a ser dinero. Dinero que voy a pagar. Y por otro lado, el costo de Movistar, que lo voy a representar con una C sub M para referirme a Movi, que también depende de X, pues va a ser de entrada 299, pero además lo que usted tendría que hacer es que por cada mega que consuma, usted va a pagar 0.25. Entonces, para conocer o para saber cuánto va a pagar por los megas consumidos, pues tiene que multiplicar lo que cuesta cada mega por el número de megas. Y automáticamente, muchachos, ustedes tendrían o tendríamos en este caso un par de ecuaciones. Pero recuerden que el problema no es establecer las ecuaciones. O sea, esa no era la bronca. La bronca o el problema principal es cuál te conviene. Y entonces, ¿qué creen, muchachos? Para decir que algo conviene, es lo mismo que pensar cuál es más caro que el otro. O, mejor dicho, en qué momento
uno es más caro que el otro. Una relación que pudiéramos establecer a partir del problema es lo siguiente. Pero ojo, no quiero ni siquiera saber cuántos megas necesito comprar en cada plan para pagar lo mismo. Ojo, que el problema no es lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? El problema no es lo mismo. Es decir, no es un problema de igualdad. Es un problema en donde debo de establecer que uno es mejor que el otro. Y eso lo voy a establecer con una desigualdad. Es decir, cuando el costo de Telcel con respecto a X es más barato que el costo de Movistar, cuando depende del número de megas. Y voilà, muchachos, lo que yo necesito entender es una desigualdad. O necesitaría resolver una desigualdad. ¿Sale? Ahora, una de las cosas que podríamos hacer acá, por ejemplo, algo que pudiéramos hacer, es pensar el fenómeno o pensar el problema de manera geométrica o gráfica o haciendo datos. Entonces, antes de continuar, chicos, déjenme compartirles, antes de resolver el problema, vamos a darnos un quemón, como lo dijimos hace un ratito. Vamos a hacer casos particulares, vamos a pensar un poquito en el problema, pero con datos reales, es decir, dando megas y obviamente evaluando, pero eso nos va a llevar mucho tiempo. Mejor utilicemos una hoja de cálculo que me va a resolver también la situación, o sea, el problema que yo tengo de evaluar cosas. Bueno, voy a dejar de compartir, muchachos, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra pantalla y voy a compartir un Excel. ¿Sale? Entonces ahí está, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir otra pantalla en donde estoy con un Excel. Ahí está, muchachos. Este es el Excel que quiero compartirles y entonces tengo 3 columnas. Las 3 columnas lo que dicen es que voy a considerar un caso para una columna para el número de megas. En este caso, muchachos, pues yo puedo considerar 0 megas, 1 mega, 2 megas, 3 megas, 4 megas, 5 megas, 6 megas, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Cuántos? Pues ahorita veo cuántos. ¿Sale? Vamos a ver cuántos. Ahora, ¿cuánto me cuesta Telcel? Pues ya hicimos de alguna manera la fórmula que me permite establecer el costo de Telcel. Y fue de la siguiente manera. Y para escribirla en Excel, ustedes tienen que considerar, perdón. A ver, esperen, me estoy confundiendo de tecla. Aquí está. Tienen que considerar igual. Entonces voy a abrir una fórmula. Y para abrir la fórmula es igual. Y voy a poner, ¿cuánto me cuesta cada mega? 0.49. Y este lo voy a multiplicar por el número de megas consumidos, pero en este caso voy a consumir 0 megas más 199 de entrada. Entonces, en el primer momento, cuando usted consuma 0 megas, usted va a pagar 199 pesos, que es algo que ya habíamos hecho. Y ahora, el de Movistar sería muy similar, salvo que voy a pagar 0.25 por cada mega más 299 de entrada. Entonces, en este momento, muchachos, ustedes se podrán dar cuenta que efectivamente Movistar es más caro. Sin embargo, si yo voy obteniendo más valores del costo, es decir, lo que hice aquí, por ejemplo, muchachos, fue barrer y fue sustituir, gracias al Excel, de cuando X vale 1, en este caso. Y aquí lo mismo voy a hacer cuando X vale 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. En este caso también. Entonces, cuando son 6 megas, chicos, pues me sigue saliendo mucho más caro Telcel, Movistar. Obviamente me sigue saliendo más caro. La pregunta es, ¿será que siempre va a ser así? Pues vamos a ver, vamos a poner varios megas, muchachos. Vamos a hacer muchos megas. Voy a recorrer con el cursor una cantidad de megas. Vamos a ver cuántos. A ver. Vamos a ponerle un tope. 550 megas. Ahí está, 550 megas. Voy a poner rellenar serie. Y si ustedes se fijan, lo que hizo el Excel fue rellenarme todas esas columnas de uno en uno hasta llegar a 548, 49, 50. Hasta 550 megas, ¿sale? Para ver qué es lo que obtuve. Bueno, me voy a subir otra vez a las columnas
y voy a pedirle al Excel que me haga las cuentas. Obviamente, acá va a ser muy rápido. Déjenme ponerlo acá. Porque cuando ustedes tienen una fórmula en Excel, ustedes se dan cuenta que tienen este cuadrito y si a la derecha tienen un montón de datos bajo lo que está evaluando el Excel, si ustedes le dan doble clic a esto, automáticamente hace las cuentas para todo. Por eso es conveniente Excel. Ahí está. Y lo mismo lo hago con Movistar. Y si ustedes se fijan, acabo de lograr hacer un cálculo muy rápido de cuánto voy a pagar. ¿Y aquí qué pasó? Ah, no, sí, sigue. Perdón, pero mi computadora se me dio atragantó. Acá, por ejemplo, ya me estoy dando cuenta de que, voilà, miren, en 504 megas ya estoy pagando más en Movistar, en Telcel. Entonces ahí ya no me combino. Pero en 503 también pago más en Telcel. Ah, miren, puedo darme cuenta entonces de que aquí ya estoy pagando más en Telcel y ya no en Movistar. Entonces ya no me resultó Movistar realmente, ya no me resultó Telcel como era o estaba pensando en un inicio. Movistar se convierte en una mejor opción en algún momento. ¿En qué momento sería? Bueno, pues podríamos irnos pasito a pasito acá y ver en qué momento Movistar quedó más barato. Aquí, por ejemplo, se parecen mucho los precios, si se dan cuenta, 408 y 406. Pero si yo subo, aquí este ya está más caro, pero acá este está más caro. Entonces, fíjense que por acá, fíjense que aquí Telcel es más caro, Telcel es más barato, pero el Movistar más caro, pero en el siguiente, acá, Telcel ya quedó más caro, pero por unos cuantos centavos. De hecho, 0.8 centavos, pero 8 centavos es lana, es lana. Y toda la vida la gente va a querer pagar menos por algo. Siempre, muchachos. Eso es algo que no va a cambiar nunca en la humanidad. Si puedes pagar menos, va a ser mejor. ¿Dónde pago menos? Ese. Listo. Entonces, muchachos, aquí parecería que estaría nuestra respuesta. Nos podríamos decir entonces, respondiendo a la pregunta que le hago a mí o que mi hermano hacía, es que si tú consumes más de 416 megas, ojo, la respuesta, no 416, más de 416, ojo, más de 416, ¿qué crees? Telcel queda más caro. Y esa es una manera de responder esa pregunta. De hecho, chicos, algo que pudimos haber hecho también es las gráficas de estas dos expresiones o de estas dos funciones. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, son dos gráficas que tienen una ecuación de primer grado. Eso significa que me va a llevar a una función lineal, es decir, una línea recta. Si yo pido la línea recta, vamos a ver cómo salen. Aquí está. Y efectivamente, muchachos, fíjense que la morada, la azul es la correspondiente al plan, ¿a cuál? A Telcel, mientras que la naranja sería Movistar. Y lo interesante de estas dos rectas es que en este caso, en este momento, se cruzaron. Y el costo de Telcel es más alto que el costo de Movistar. Es decir, a la larga me conviene más Movistar porque va a quedar más barato. Y más o menos se están cortando en 416, 417, que es más o menos lo que vimos numéricamente. ¿Sale? Bueno, muchachos, entonces esto es para darnos un quemón. Ya sabemos que la respuesta a la pregunta que pudiera hacerse mi hermano es ¿cuál es más barato? Pues yo le diría, pues si vas a consumir más de 416 megas, que es muy seguro que mi sobrino lo haga, porque consume megas como a lo loco, pues le conviene más Movistar, aunque no tenga tan buena señal, dirían algunos. Pero bueno, entonces muchachos, vamos a responder ahora la pregunta, pero de una manera analítica. Ahí ya lo hicimos de una manera, vamos a decir así, no por ensayo y error, sino más bien de una manera dando casos particulares o valores a la función, a las funciones. Pero aquí lo que necesitaríamos es resolver esta desigualdad. Costo de T menor que costo M. En términos analíticos, muchachos, esto significaría resolver esta desigualdad. Menor que
.25x más 299. Y al igual que cuando se resuelve una ecuación de primer grado, cuando yo resuelvo una desigualdad lineal, pues voy a operar como operaba con las igualdades, sin embargo, considerando dos cosas: si divido o multiplico por negativos, cambia el sentido, y si tomo recíprocos, cambia el sentido. Aguas con eso nada más, con eso nada más. ¿Cómo resolvieron una ecuación ustedes de primer grado? Pues pasaban todas las x de un lado y pasaban todos los números del otro, que no es así, sino lo que hacemos es sumar por los inversos, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, voy a hacer exactamente eso, voy a dejar de este lado a las x y voy a sumar el inverso aditivo de 0.25x de este lado y por lo tanto del otro lado se va a cancelar, mientras que aquí voy a considerar el inverso aditivo del 199. Pasé de un lado, es decir, hice rápido la operación. Como sumé de ambos lados lo mismo y resté de ambos lados lo mismo, el sentido de la desigualdad no se altera. Reduzco términos semejantes como lo hicimos hace un ratito. ¿Cuánto es 0.49 menos 0.25? Vamos a ver si no nos equivocamos. Y esto va a quedar, muchachos, 0.24x menor, y 299 menos 199, eso son 100 pesos. ¿Sale? Vamos ahora a resolver para x. Para eso necesito despejar la x, al igual como lo hacía en una igualdad. Sin embargo, otra vez, si multiplican o dividen entre un número negativo, el sentido cambia. El sentido, si está así, va a voltearse. Lo que yo necesito en este caso, muchachos, es eliminar el punto 24. Para eliminar el punto 24, puedo dividir todo mi desigualdad entre punto 24. Cuando yo divido entre punto 24, estoy dividiendo o multiplicando entre 1 sobre punto 24, estoy multiplicando o estoy dividiendo por un número positivo. El sentido no se altera. Por lo tanto, se sigue manteniendo el menor. Y entonces, punto 24 de punto 24 me va a quedar x menor, el sentido no se altera, y 100 entre punto 24 son, vamos a ver, 416.666. ¿Y qué creen? Nosotros ya nos habíamos dado un quemón del 416 y un poquitito más, porque en el 417 ya estaba más caro Movistar. Perdón, Telcel. De hecho, con la desigualdad o resolviendo la desigualdad, ya tenemos la respuesta exacta. ¿Cómo interpretaríamos la respuesta, muchachos? Fíjense que lo que nos preguntamos es, ¿cuándo Telcel es más barato que Movistar? Es decir, Telcel será más barato que Movi si X pertenece desde menos infinito hasta 416.6 abierto. Pero ojo, muchachos, el número de megas no puede ser negativo. Entonces, en este caso, pues yo puedo borrar esto y decir que es desde 0 hasta punto 400, hasta 416.6 abierto. ¿Por qué abierto? Porque es estricto aquí, muchachos. Entonces, si se fijan, la respuesta al problema es un intervalo. Es decir, si ustedes consumen menos de 416, vamos a escribir todo eso, megabytes, conviene Telcel. Si consume más de 416.6, entonces conviene Movi. Y esa sería la respuesta, resolviendo la desigualdad. Es decir, el problema me llevó a una desigualdad lineal. Ya para que ustedes intenten, muchachos, ahí con el problema que tienen acá, vamos a resolver este. Supongan ahora, chicos, que ustedes solamente tienen a lo más 500 pesos. Es lo más que puedes pagar. ¿Qué plan te conviene? Es decir, ¿cuántos megas vas a poder consumir con 500 pesos en una y cuántos megas vas a poder consumir con 500 pesos en la otra? Y eso te tendría que dar una respuesta para saber
más o menos de cuánto. Es decir, mi hermano le puede decir, te voy a dar 500 pesos al mes y hazle como quieras. ¿Cuál te conviene? Parecería que conviene más Movistar porque conviene, pagas más, tienes más megas. Sin embargo, si son más de 416 megas, a lo mejor estaría pagando más de 500 pesos. Y ahí ya no conviene conviene Telcel. ¿Si se dan cuenta cómo? Entonces es importante el número de megas. Bueno, les dejo a ustedes para que intenten el número 3, el inciso número 3. De hecho, el inciso 1 y 2 ya lo resolvimos. ¿Conviene pagar más de entrada pero más caro el megabyte? No. Conviene pagar más de entrada y más barato el megabyte entonces. ¿Sale? Entonces esa sería la respuesta al problema. Intenten por favor el número 3, lo vamos a resolver también nosotros y para la siguiente sesión. Bueno muchachos, por mi parte es lo que quería presentarles el día de hoy. Mañana vamos a tener otra vez sesión, les voy a compartir, ya sea, no, ¿saben qué? Mañana les comparto un video, ¿sale? Mañana les hago un videíto y ustedes lo pueden ver y nos vemos hasta el viernes, ¿sale? Entonces chicos, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, alguna duda, con muchísimo gusto la resolvemos. Profe, si tengo una duda o algo, ¿le podemos mandar mensaje por Teams? Sí, claro. Ahí está el chat, con muchísimo gusto. Es un mensaje personal tipo inbox, entonces yo ahí respondo. Claro que sí. Gracias. No, al contrario. Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Si no hay más preguntas, nos despedimos y nos vemos hasta el viernes en clase presencial. Bueno, en clase virtual. Y mañana les voy a colgar un video en el Teams. ¿Sale? Entonces, para que estén al pendiente, vean el video antes de la clase del viernes. Es muy importante. Bueno, muchachos, que tengan muy buena tarde. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, Hasta luego, profe. gracias. El viernes igualmente. Hasta el viernes. Bye, bye. Bye.